Primero, pues, conocer un poquito ese enemigo al que nos enfrentamos, que es la hipertensión. Y para ello debemos entender que la hipertensión arterial afecta a más del 30% de la población mundial y que además es el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, principalmente enfermedad coronaria y enfermedad o accidente cerebrovascular. Adicionalmente, la balanza, a diferencia de lo que muchos pensamos, la balanza está cargada más hacia el tipo de población de nuestro país. 2/3 de los casos de hipertensión arterial se encuentran en países de ingresos bajos y medios. Alrededor de la mitad de las personas que sufren de hipertensión no conocen su diagnóstico, ¿sí? De ahí que este sea un enemigo silente también que tenemos que combatir y tenemos que identificar. En el contexto colombiano, la prevalencia de hipertensión arterial está muy similar a la que tenemos a nivel mundial, incluso está por encima. En nuestro país, aproximadamente el 39.2% de nuestros adultos tienen hipertensión arterial y esa prevalencia aumenta aún más en las personas de raza negra, hasta un 46%. Y si hablamos de mortalidad, las enfermedades hipertensivas y la diabetes son la cuarta y sexta causa de muerte en un estudio realizado en 2022. Pero adicional a esto, los pacientes no llegan solo con hipertensión, los pacientes no les van a llegar a su consulta solo con hipertensión, más de la mitad de los pacientes tienen algún otro factor cardiovascular asociado y es ahí donde hacemos el enlace con obesidad. Fíjense que el 40% de los pacientes hipertensos son obesos, tienen sobrepeso u obesidad, por eso es que van muy de la mano. Adicionalmente también cerca del 20% de estos pacientes son diabéticos, el 25% tienen hiperuricemia y el 40% síndrome metabólico. Entonces en la medida que se van sumando estos factores vamos sumando a la cuota de un evento coronario, de una enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo debemos enfocar entonces la hipertensión en nuestros pacientes obesos o en general nuestros pacientes hipertensos? Debemos tener claridad un poco de la clasificación de la hipertensión. Tenemos dos guías importantes, una la americana y otra pues la escuela europea. Yéndonos un poquito hacia las guías europeas, ellos clasifican la hipertensión y nos hablan de una categoría que definen normal alta, que ya es como prender un poco las alarmas y es como la primera bandera roja y es sobre los 130 milímetros de mercurio de sistólica y 85 milímetros de mercurio diastólica. Ya vamos a ver que en algunos casos, incluso desde este nivel, se recomienda dar manejo farmacológico. Y de ahí en adelante pues los grados de hipertensión que ya conocemos, incluida la hipertensión arterial sistólica aislada. Pero esto no nos basta para definir tratamiento del paciente y es el primer mensaje que quiero dejarles a raíz de las guías, y es que cada vez debemos personalizar el tratamiento y el abordaje de estos pacientes. Debemos también evaluar los diferentes factores de riesgo cardiovascular. Para ello pues existen diferentes escalas, la guía europea recomienda pues el SCORE, pero fíjense que más allá de calcular el SCORE o cualquiera de las otras escalas que conocemos, hay que tener en cuenta otros factores de riesgo. Por ejemplo, en los pacientes de riesgo moderado ya entran a puntuar independientemente del SCORE si el paciente tiene hipertensión grado 2. En los pacientes de riesgo alto, no se les olvide, independientemente de la escala que les puntúe, los pacientes diabéticos per se, sin complicaciones, ya son pacientes de alto riesgo. Y pues de muy alto riesgo ya se encuentran los pacientes que ya han tenido algún evento coronario, enfermedad cerebrovascular, que tienen una diabetes con lesión o daño a órgano, ya nos lo cataloga como de muy alto riesgo. Entonces lo primero es clasificar en qué grado de hipertensión está nuestro paciente, segundo definir los factores de riesgo y en qué escala está y tener en cuenta otros factores, ¿sí? Que ya los hemos ido abordando también a lo largo de la jornada, tener en cuenta la red de apoyo del paciente que es clave para pues, adherencia al tratamiento,
tener en cuenta también estrés psicosocial, trastornos psiquiátricos del paciente que nos puede también limitar la terapéutica, otro tipo de comorbilidades que no puntúan en los factores de riesgo, pero que sí son importantes a la hora de definir tratamiento, como enfermedades autoinmunes, VIH, apnea del sueño. Y todos estos factores sumados, más el daño a órganos ya establecido por la hipertensión, que pues muchos ya los mencionamos, otros que no los hemos mencionado es, por ejemplo, la lesión renal crónica secundaria a la hipertensión arterial, la retinopatía hipertensiva, la enfermedad arterial periférica. Como vemos, pues la mitad de estos pacientes no conocen su diagnóstico y cuando llegan a nuestros consultorios ya llegan con complicaciones o con daños a órgano y pues avanzado el proceso de su enfermedad. Sumado a todos estos factores anteriores o mencionados anteriormente, pues vemos finalmente cómo es el riesgo de estos pacientes. Y si se dan cuenta, esta escala la mayoría es roja o naranjada. Es muy raro el paciente que está en bajo riesgo con una hipertensión arterial. Entonces, grábense que la mayoría de los pacientes hipertensos que ustedes van a ver, y más si son obesos, pues ya de entrada son pacientes de alto riesgo. Entrando ya entonces un poquito en materia en cuanto al tratamiento, el pilar del tratamiento, y hacen mucho énfasis las guías, es el estilo de vida. Debemos enfocarnos mucho en el estilo de vida, ya les voy a definir cuáles son esos 6 pilares que nos recomienda la guía. Y pues por el otro lado el tratamiento farmacológico. Y así como lo mencionaba el doctor Jaramillo en diabetes, entre más rápido lleguemos a metas, pues menos mortalidad, menos comorbilidades y menos impacto en la calidad de vida de los pacientes. En hipertensión es igual. Entonces cada vez la tendencia de las guías es ser un poquito más agresivos con el tratamiento farmacológico, iniciarlo más tempranamente y por eso las estrategias de tratamiento han venido cambiando un poco. ¿Cuáles son los objetivos o metas? En general, para cualquier paciente hipertenso menor de 65 años, la meta es en tensión sistólica llevarlo por debajo de 130. Antes hablábamos que dependiendo de las comorbilidades que tengan los pacientes, pues las metas podían variar, pero prácticamente se define que debemos ser estrictos y llevarlos a todos por debajo de 130. Las guías difieren un poco puntualmente en los pacientes renales. La guía europea en pacientes renales habla hasta 140 y en pacientes adultos mayores por arriba de los 65 años también son un poco más permisivos, hasta una meta pues por debajo de 140. En cuanto a la diastólica, en todos los pacientes, independientemente de sus comorbilidades y edad, la meta es por debajo de 80 milímetros de mercurio. Estas son las intervenciones en estilo de vida que les mencionaba. La primera es reducir la ingesta de sal por debajo de los 5 gramos de sal al día, restringir el consumo de alcohol. En cuanto a alimentación, la recomendación es aumentar el consumo de verduras y frutas, el consumo de pescados, frutos secos y ácidos grasos no saturados como el aceite de oliva y disminuir el consumo de carnes rojas. El control de peso, clave, es lo que hemos venido hablando pues, durante todo el día. Esto de la mano pues, de aumentar la actividad física, para el caso de la hipertensión puntual, pues más enfocado a ejercicio aeróbico, por lo menos los 150 minutos semanales recomendados y dejar de fumar. Entonces, ¿qué ha pasado con las estrategias para el tratamiento farmacológico puntualmente? Las estrategias iniciales era pues arranque con monoterapia, vaya con calma, vaya añadiendo secuencialmente los medicamentos, vaya llevándolos a las dosis máximas para lograr el control de presión arterial. ¿Qué vimos con esta estrategia? Que por un lado solo el 40% de los pacientes recibían el tratamiento adecuado y de esos solo el 35% lograban la meta de control de tensión arterial. Es decir, estas estrategias no están siendo eficaces y necesitamos pues, empezar a variar el enfoque y las estrategias. ¿Qué encontraron entonces los expertos? Que de pronto no es tanto por la eficacia de los tratamientos farmacológicos,
solo el 5 al 10% de estos pacientes son refractarios al régimen de tratamiento que se les colocaba. Por el contrario, sí encontraron fue una inercia médica a la terapéutica, es decir, muchos de nuestros colegas se quedan en un solo medicamento, temor a escalar la terapia o no son tan estrictos en estar en una constante revisión de la tensión arterial y ir escalando la terapéutica. Otro factor muy importante es la adherencia al tratamiento. Siempre debemos revisar si el paciente realmente se está tomando los medicamentos y cuáles son esas limitaciones por las cuales no se adhiere e intervenirlas. Menos del 50% de los hipertensos se adhieren al tratamiento. Un uso ineficiente del tratamiento, entonces los mantenemos en monoterapia, ya nos estamos dando cuenta que la monoterapia no es el mejor enfoque. Y lo otro es la complejidad de las estrategias de los tratamientos, es decir, esto va muy directamente ligado a la adherencia, pacientes con polifarmacia, muchos medicamentos en diferentes horarios. Por eso la otra recomendación o la otra estrategia que ha cambiado es dar medicamentos en combinación. Las guías son pues muy enfáticos en decir, ya no de la pepita de valsartán, aparte la de amlodipino, aparte la de hidroclorotiazida, sino mezclarlas en una sola y eso le va a mejorar mucho la adherencia de su paciente. Si bien las dos guías varían un poco en la clasificación de la hipertensión, son similares en cuanto, nuevamente lo recalco, el énfasis en los cambios y la modificación en el estilo de vida. Con respecto a los pacientes que están categorizados en una zona gris, de que todavía no son hipertensos, pero tienen un alto riesgo, si tienen factores de riesgo que los catalogan en riesgo alto o muy alto, debe iniciarse tratamiento farmacológico. Si no, pues con los estilos de vida y reevaluar. Si a los 3 meses no hemos alcanzado la meta, iniciamos tratamiento farmacológico. Con el resto de ahí para allá, todos iniciamos tratamiento farmacológico. En hipertensión grado 1 también es como la única en la que se limita ahora la monoterapia, podemos comenzar con monoterapia y evaluar rápidamente si se llega a las metas. Si no, de una vez pasémoslo a terapia combinada de 2 medicamentos por lo menos. Y pues en grado 2 y en grado 3 también, obviamente evaluando también las comorbilidades y los factores de riesgo de los pacientes. No nos olvidemos ver el paciente integralmente. ¿Sí? No nos enfoquemos solo en la hipertensión, no nos enfoquemos solo en la obesidad, solo en la diabetes. Lo ideal es que estos pacientes tengan todo controlado y estén en metas de todas sus comorbilidades. Ya entrando más enfocados en el tema farmacológico, recordando un poco las contraindicaciones de algunos antihipertensivos, si vamos a usar diuréticos tiacídicos, evitar darlos en pacientes con gota o con hiperuricemia. Los beta bloqueadores contraindicados en pacientes asmáticos, obviamente que tengan un bloqueo AB de cualquier grado o bradicardias pues muy extremas. Los calcioantagonistas, principalmente el verapamilo, evitarlo en pacientes también con bloqueos AB, con bradicardias, ojo con los pacientes que tienen algún tipo de síndrome hematoso, principalmente con respecto al amlodipino, tratar de evitarlos en ellos. Con respecto a los IECAS y a los ARA2, no están indicados o más bien están contraindicados en mujeres en embarazo. Ojo con los trastornos electrolíticos también, se van a poner diuréticos o IECAS o ARA2, sobre todo si hay alteración del potasio. Diuréticos tiacídicos, si ustedes consideran que el paciente requiere algún diurético, mirar siempre la función renal, si está por debajo, una tasa de filtración por debajo de 30, usar más bien diuréticos de ASA en vez de los tiacídicos. Y recuerden, esta regla es básica, nunca combinen IECAS y ARA2 al tiempo, esto aumenta el riesgo de hipotensión, aumenta el riesgo de lesión renal y de hiperpotasemia. También evitemos la combinación de calcioantagonistas, puntualmente verapamilo o diltiazem con beta bloqueadores porque nos aumenta el riesgo de arritmias principalmente. Pueden combinar de pronto amlodipino con algún beta bloqueador, sí, pero ojo con el verapamilo puntualmente. Entonces, en cuanto a la hipertensión arterial no complicada, es decir, estos pacientes
que no tienen enfermedad coronaria, que no tienen insuficiencia cardíaca, que no tienen enfermedad renal, pueden tener diabetes, obesidad, pero que no tienen estas tres puntuales, que pues es un amplio rango de la población hipertensa. El primer nivel de tratamiento es la combinación de un IECA o un ARA2 con un diurético. Si por alguna razón no pueden dar el diurético, calcio antagonista, ¿listo? Pero siempre la base es un IECA o un ARA2 en estos pacientes. Ya ustedes definen, dependiendo del perfil de su paciente, si lo combinan con calcio antagonista o con diurético. Evalúen nuevamente esto en un solo comprimido. ¿Sí? Fíjense que la guía es muy clara en decir, usen medicamentos combinados. Si hacia las 2 semanas, un mes no está controlado, comiencen a escalar el tratamiento. ¿Listo? Ya entonces una combinación triple es la misma base, un IECA más un diurético, y aquí pueden adicionar el calcio antagonista. O si iniciaron el calcio antagonista, aquí le adicionan el diurético. ¿Sí? Entonces ahí ya vamos 3 tipos de medicamentos. IECA ARA2 más el diurético más el calcio antagonista. ¿Listo? Y acuérdense, el pilar de esto es siempre, siempre, siempre trabajar sobre los cambios de estilo de vida. Si llegamos a este nivel y no logramos el control de nuestros pacientes, entonces pensemos en adicionar un beta bloqueador, un antagonista mineralocorticoide o un alfa agonista. ¿Sí? Muchos en este punto ya consideran de pronto remitir al cardiólogo, remitir a otro experto, también es válido. ¿Listo? O usar ya esta cuarta alternativa de tratamiento. Esto pues en pacientes que no tienen otras condiciones puntuales. Hipertensión y enfermedad coronaria. Entonces, lo mismo, siempre vamos a dar IECA y ARA2 y en esto pues sí que es menos negociable porque los IECAs y los ARA2 nos evitan el remodelamiento cardíaco. ¿Listo? Entonces, esta sí es una pauta muy definida. Y el otro que también no es muy negociable en este tipo de pacientes son los beta bloqueadores. ¿Listo? A diferencia del anterior que lo dejamos como una alternativa ya aislada, fíjense que casi ni lo mencioné, en esto sí, IECA y beta bloqueador, como mínimo. Si por alguna razón tiene alguna contraindicación, no lo consideran, es asmático, tiene un bloqueo, usen calcio antagonistas o diurético. Diuréticos tiacídicos inicialmente, hoy en día se prefieren más los los tipo tiacídicos como la indapamida o la clortalidona, porque tiene menos efectos secundarios y son un poco más potentes que la hidroclorotiazida en el control de la hipertensión. Y jueguen, digamos, manténganse en ese balance entre el IECA, el beta bloqueador, el diurético y el calcio antagonista. ¿Listo? Siempre en ese juego, pero a diferencia del anterior vamos a favorecer el uso del beta bloqueador. Ya si no hay control, pues lo derivamos claramente al experto, al cardiólogo. En estos hagan todavía más énfasis porque pues ya es prevención secundaria, entonces la modificación de estilos de vida y las metas cambian en estos pacientes, son mucho más estrictas, tienen que tener aún mejor controlado el resto de comorbilidades, evalúen muy bien la función renal también en estos pacientes. Hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Vuelve y juega, la base sigue siendo IECA y ARA2. ¿Qué va a pasar? Que ustedes de pronto van a encontrar que el paciente se les va a subir un poco más la creatinina, es esperable, pero van a proteger o van a disminuir la proteinuria, ¿sí? Y a largo plazo pues va a frenar en cierta forma el progreso de la enfermedad renal. Entonces no les dé miedo iniciar o colocar IECAs y ARA2 en estos pacientes renales. Con ellos los beta bloqueadores tampoco hacen parte como de la primera línea, aquí entran a jugar más los calcio antagonistas, preferimos los calcio antagonistas por encima de los beta bloqueadores y los diuréticos nos vamos más por los diuréticos de ASA que los tiacídicos, ¿listo? A diferencia de los pacientes coronarios, aquí preferimos el diurético de ASA y manténganse en eso, entre el IECA, el diurético de ASA y el calcio antagonista. Si es muy necesario, pues ponemos el beta bloqueador.
Y en estos pacientes siempre evaluar microalbuminuria para evaluar pues el impacto de los IDECA sobre la excreción de proteína. Importante el control de electrolitos, el potasio principalmente, y pues obviamente los azoados. Y finalmente como grupo especial están los pacientes con falla cardíaca, principalmente los que tienen fracción de eyección reducida. Aquí es donde entran a relucir los famosos 4 fantásticos de los que nos hablan las últimas guías de falla cardíaca, que es colocar un IDECA o un ARA2 con un inhibidor de la neprilicina, que es el famoso Entresto o sacubitril valsartán, es el que tenemos disponible ahorita. El uso del beta bloqueador es clave. El inhibidor de mineralocorticoide, espironolactona o eplerenona y los inhibidores de CGLT2. ¿Listo? Esos son los cuatro fantásticos conocidos hoy en día para el manejo de falla cardíaca. Entonces, asimismo, pues en ese grupo nos vamos a mantener para el control de la hipertensión en estos pacientes. ¿Listo? No se les olvide el sacubitril valsartán, el beta bloqueador, la espironolactona o eplerenona y el inhibidor de CGLT2, que los que pues, más evidencia tienen, los estudios están realizados con dapaglifosina y empagliflozina. Otros escenarios, no se les olviden los pacientes de población afro. En ellos la primera línea de manejo es más los diuréticos tiacídicos y los calcioantagonistas. Y en hipertensión arterial aislada, sistólica aislada, perdón, se prefieren también principalmente los diuréticos tiacídicos y los calcioantagonistas. Entonces, finalmente mensajes claves, siempre clasificar la hipertensión arterial y evaluar conjuntamente el riesgo cardiovascular y el daño a órganos con el que está el paciente en el momento que llegan a la consulta y van a iniciar la intervención de tratamiento. Identificar, mitigar y gestionar esos factores que puedan afectar la estrategia de manejo y que les limita llegar a la meta, principalmente la adherencia. Establecer en todos los pacientes ajustes de estilo de vida como pilar de tratamiento, tratar de hacer el tratamiento muy individualizado y muy personalizado para la condición de cada paciente, controlar todos los demás factores de riesgo cardiovascular, hacer un seguimiento estricto hasta obtener metas de control establecidas. Nuestros pacientes a más tardar a los 3 meses deben estar controlados, llevando estos medicamentos a dosis máximas. Y pues siempre referir al paciente a un experto cuando después de la 3ª línea o máximo 4ª línea de tratamiento no logramos ese control. Muchas gracias por su asistencia.